ya que tiene 15 oficinas distintas en el AMBA, pero también ya cada vez mayor presencia en Cuyo y también en la Patagonia. Finaer presenta entonces a alguien que está especializado en todo lo que es minería, hidrocarburos, petróleo, como quieran llamarlo. Él es abogado, pero también geólogo. Es raro encontrarnos un abogado geólogo, ¿no? Es un currículum raro, pero un currículum completo e importante, y por eso también forma parte de nuestros invitados, en este caso hoy, debutando, creo, en Enfoque Social. Así que le damos la bienvenida al doctor Fabio Casarín. Fabio, muy buenas tardes, gracias por estar en Enfoque Social, gracias y bienvenido a Conexión Abierta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio, y a toda la audiencia. Un gusto estar acá, como vos decís, la primera vez en este En programa, este programa. pero he estado participando de otros, De otros, sí, conducidos totalmente. por vos, y bueno, siempre es un placer. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, te citamos esta vuelta porque recuerdo precisamente, no hace mucho tiempo, esta misma temporada, hemos hablado de todo el tema de ley de glaciares, y justamente en Visión Empresaria, aquí mismo, en esta misma emisora, estuvimos hablando de un amparo presentado en ese momento por el gobernador de la provincia de La Pampa. Luego, entre aquel programa y este programa, bueno, pasaron varios capítulos. Entre los capítulos hubieron otras presentaciones de amparo, y ahora hay un resultado neto, y por eso también queríamos invitarte para comentar y sacar conclusiones al respecto, ¿no? Así que podemos hacer un poco de revisionismo también, porque lo que habías adelantado en aquel momento en Visión Empresaria hoy forma parte de la realidad, ¿eh? Así que vamos a recordar, Fabio, qué habías dicho vos en aquel momento, cuando te planteé la posibilidad del amparo, insisto, de una de las provincias, pero hubieron otros, y ahora hay una noticia relacionada con Comodoro Rivadavia, específicamente. ¿De qué se trata? Bien, bueno, lo que yo comenté en esa oportunidad, se había presentado el amparo, como vos decís, el presentado por el gobernador de La Pampa. Ujú. Yo fui al fondo de lo que decía la modificación de la ley, y la modificación de la ley no altera sustancialmente la ley original del año 2010, ¿no? Bien. Lo único que ocurre acá es que le da una facultad Mm. que no es una facultad porque a la ley se le ocurrió, al gobierno se le ocurrió, a los legisladores se le ocurrió. No, es algo que está previsto en una ley anterior, que es la Ley General de Ambiente Tampoco porque a los empresarios se le ocurrió. Tampoco, porque está previsto en el año 2000. Es más, si vamos a cómo debió ser, la ley de 2010, la de glaciares anterior, es la que omitió esto fundamental, Ujú. que es considerar el artículo 124 de la Constitución, que el dominio de los recursos naturales pertenece a las provincias, y Bien. contemplar que las provincias sean las que realicen la evaluación de impacto ambiental, como pasa con cualquier otro tipo de ambiente que no era el glaciar hasta ese momento. Entonces, de alguna manera, el gobierno blanqueó esa situación que también existe en otras leyes de presupuestos mínimos, y de decir, bueno, cuando se presente un proyecto de actividad productiva en un ambiente periglacial, que la provincia realice la evaluación, contemple en este estudio de impacto ambiental Sí. si hay una afectación real del recurso hídrico o no, y en base a eso decida. Porque Bien. la ley había realizado anterior un inventario de glaciares, y en ese inventario es un inventario cualitativo, eso también lo dije en el programa, Ujú. donde no se contempla la relevancia hídrica de cada uno de estos cuerpos. Entonces, a mi entender, no podía prosperar Ahí está. una acción de amparo por esta cuestión, y lo dije cuando se presentó el de La Pampa. Después de ese programa, hubo otra presentación que fue en Neuquén, Bien. de concejales del municipio de Neuquén Capital. En este caso fue rechazado directamente en primer grado por el juez federal de Neuquén, que ¿qué es lo que dijo? Primero dice,
estas personas no tienen legitimación activa para presentar una acción de amparo por este tema. Eso lo contempla el artículo 41 de la Constitución, que dice: la legitimación para un amparo colectivo, hablamos de colectivo, De colectivo, ¿no? sí. Para un tema ambiental, la tiene el defensor del pueblo, Bien. organizaciones no gubernamentales debidamente inscriptas y reglamentadas y afectados directos. O sea que un concejal no puede presentar esto. O sea que lo rechazaron in limine. Claro, porque esto es llamativo, ¿no? Que obviamente que es una herramienta política, no es lo que hicieron, está claro. Yo creo que, a ver, era algo que comenzó ya fallido, pues sabían que iba a pasar esto, ¿o no? Sí, sí. Pero Sí, la noticia, claro. como bien dice Fabio, es que lo puedes ver en expresonews.com, por ejemplo. Bueno, ley de glaciares, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos, Exacto. Lo que pasó ahí de fue Santa Cruz. también en Santa Cruz, en Río Gallegos, se presentan Bien, legisladores de la provincia, concejales también, con el mismo argumento que pasó en Neuquén. La diferencia fue que el juez de grado en ese momento se lo acepta y le claro, otorga la medida cautelar. perfecto. Eso es apelado y pasa a la Cámara. La Cámara, ¿qué dice ahí? Dos aspectos fundamentales A que ver. son los que yo había mencionado también en ese momento. En uno coincide con lo de Neuquén. No tienen legitimación. No tiene legitimación. Bien, perfecto. Listo. Ahora, avanza un poco más y dice: el contenido de la argumentación por la cual se está pidiendo una medida cautelar Sí. es un contenido que no está fundamentado, porque hablan todo en potencial. Claro. Lo dice así, exactamente con ese término. Lo- Dice: podría pasar esto, Sí, podría. sí. O sea, ¿cuáles son los podría? Porque lo hemos Claro, escuchado si es, durante el si es debate. potencial, no te la jugás. Te pasa Claro. con el periodismo. Si es potencial, vos vas a decir, no, yo no dije eso. ¿Me Claro, explico? pero el podría, ese lo hemos escuchado durante el Sí, debate olvídate, legislativo. olvídate. ¿Qué son? Los eslogans. Y claro, Nos vamos a quedar sin agua. Vale más el agua que el litio, vale más el agua que el cobre, que el petróleo. vienen y se la llevan todas. Se la llevan todas. Ojo, que estamos de acuerdo que vale más. Hacen pelota todo el medio ambiente. Entonces, vos no podés. Yo ahí dije: hay un tema en cualquier acción de amparo Sí, ambiental, del tipo que fuere, hay Sí. dos requisitos fundamentales, y esto lo dice la doctrina jurídica, que es la verosimilitud en el derecho. Por lo menos tenés que tener alguna certeza de que se está violando Totalmente. un derecho importante, con lo cual se recurre al amparo, y después el peligro en la demora. Acá peligro en la demora tampoco hay, porque no existe ningún proyecto todavía aprobado por una provincia de este estudio de impacto ambiental. Entonces, Totalmente. cuando ocurra eso, en el caso de que ocurra, ahí, si alguien considera que el estudio está mal hecho, el estudio no contempló determinadas situaciones, puede presentarse a la justicia con un caso concreto. Yo creo que, a ver, insisto, esto es una maniobra política porque yo creo que los que presentaron esto sabían lo del potencial, la insistencia en el potencial creo que lo ratifica. Sabían que esto no iba a tener ningún tipo de cabida. Esto es un poco para hacer política, digamos, para la tribuna y también para tirar la pelota afuera y hacer la contra de, ¿entendés? Si eso, a ver, si estuviese gobernando Cristina Fernández de Kirchner, estos amparos no eran presentados. No salían concejales ni de Río Gallegos, Santa Cruz, ¿le suena Santa Cruz? Ni tampoco un gobernador de La Pampa. No iba a pasar. O sea, tiene que ver con esto, como diciendo: yo siempre hago algo por la gente, por los demás, por el país, por la patria. Mentira. Entonces, tiene que ver con esto. Ahora, obviamente que está bueno también, porque esto es como cuando los que se enferman del poder, que son muchos, lamentablemente, viste, cuando ya después quieren todo
y siempre es muy bueno que haya contradicciones en el sentido que haya una oposición y que haya algún tipo de contralor, más allá de las jugadas políticas de cada quien y cada cual, ¿no? Entonces digo, es importante, y sí, es importante para hacer pensar o repensar situaciones, ¿no? Y que no sea todo así nomás entreguista, digamos, ¿no? Creo que eso está bueno. Ahora, insisto, jurídicamente, yo creo que no es que se falta ser un genio para darse cuenta que esto no iba a tener cabida bajo ningún punto de vista. No, no, por eso, porque acá esto es ciencia. Si hablamos de glaciares Claro, y ahí hablamos está. de agua, es ciencia. Claro, Entonces, hay que ir con estudios y claro, con resultados, porque si no, esto es que política. presentaron Sí, es no es política, política, o es sea, política. es metafísica, como se hacía en Totalmente. la Edad Media, digamos, Claro, exactamente. donde obviamente, ¿qué pasa? En la Edad Media no había recursos para realizar un estudio con un método científico, Sí, cosa que sí hay hoy. Ahora, exacto. hay otra cosa más. Ahí en La Pampa, creo que yo también lo mencioné ahí, que por una acordada de la Corte Suprema ahora se designó, como ahí se presentó el primer amparo, que La Pampa iba a ser como el fuero de atracción y todos los amparos que ingresaran Sí, tenían que ir ahí. sí. Se ha presentado hace unos días un amparo donde ahí sí, por lo menos legitimación activa hay, porque hay organizaciones no gubernamentales que tienen personería jurídica, por ejemplo Greenpeace, una de ellas, y otras más. Dicen que este amparo ha reunido 800.000 firmas de personas, una cuestión que jurídicamente es irrelevante, porque acá estamos hablando de una ley nacional, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir con tema jurídico y no amontonando firmas, Claro. porque si yo me paro en una esquina en el centro de Buenos Aires con un papel donde digo, ¿querés firmar que nos vamos a quedar sin agua, Bueno, agua o minería? Y obviamente que la gente firma, si no, prefiero el agua. claro, totalmente. Entonces, bueno, Greenpeace lo ha hecho, ¿no? claro, no, es que lo volvió a hacer Claro, ahora. por eso. Entonces, bueno, este amparo ingresó y vamos a ver qué tipo de resultados tiene, pero acá, en este caso, como se le ha dado a las provincias la Sí. importancia relevante que las provincias nunca debieron perder, que le reconoce la Constitución y le reconoce la Ley General de Ambiente, y ahora se lo reconoce la nueva ley de glaciares. Acá hay provincias importantes, provincias que están tras el desarrollo de los recursos naturales, todas las provincias del NOA, las cordilleranas, las patagónicas con el tema del petróleo. Y por supuesto que estas provincias no se van a quedar de brazos cruzados ante cualquier tipo de situación que se pueda dar en la justicia. Porque ya sabemos, yo, Sergio, estoy hablando de derecho, pero vos mismo hablaste recién de un tema político judicial, y ya sabemos que la justicia tiene también sus movimientos políticos. Total. Y bueno, puede ser que en algún lado esto termine prosperando. De hecho, en Santa Cruz habían otorgado la medida cautelar, pero no va a ser una cosa tan sencilla de que eso pueda ocurrir en este momento. Además que yo creo que fuera de estas provincias, me parece que la mayoría de los ciudadanos estamos entendiendo que el país tiene que desarrollarse, el país tiene que avanzar y no podemos detenernos en eslóganes vacíos. No, totalmente. ¿A vos te pasa como a mí? Porque en otra época era difícil verlo, salvo algunas excepciones, lugares determinados. Uno cuando viajaba en los últimos años veía a una provincia, a las provincias, y todavía se ve, pero totalmente decadentes, salvo excepciones, digo, o partes de excepciones de alguna que otra ciudad o centro urbano más importante, ¿no? Rosario, Córdoba, Mendoza. Uno veía provincias del norte, una decadencia feroz, ¿no? Por lo menos era mi sensación, ¿no? La Argentina achatada, como decía yo, ¿no? Años de peronismo, de kirchnerismo, creo que queda claro, ¿no? Porque vas a un lugar donde estuvo el peronismo y el kirchnerismo, está todo hecho, todo decadente. Vas a un lugar donde por ahí estuvo el PRO, en año, la misma ciudad de Buenos Aires lo demuestra, y la historia es otra,
No se nota en un día, en una semana, en un año. Se nota en años. ¿Eh? Un lustro, una década y media, dos décadas. Ahora, lo que estoy observando que está pasando con este gobierno es que algunas provincias están arrancando más inclusive que el AMBA en todo aquello de que los que todavía en este reacomodo la están pasando mal y que son muchos. Mucha gente, ¿no? Una parte bien, una parte mal, es como un país subdividido, pero hay muchos rubros y mucha gente que la está pasando mal, y el que no quiere asumir o ver eso, y bueno, ya sabemos también qué pasó en otras épocas, ¿no? No porque a un porcentaje le vaya bien, hay que hacer de cuenta que lo demás no importa, ¿no? Eso sería un error muy grave y que hay que conocer la historia, ya pasó. Entonces no tiene que repetirse la historia. Entonces lo que digo es, pero sin embargo, a diferencia de otras épocas, no sé, por eso digo, vos como recorres con tu profesión, y obviamente los yacimientos, minería de petróleo no están al lado del obelisco, digo, estoy viendo que hay provincias que están arrancando más rápido que ahora que el AMBA, o sea, al revés de otras épocas, de otras situaciones. Sí, ¿A vos por te pasa supuesto. eso? No, ¿Lo estás viendo? claro que me pasa. Mirá, yo conozco todas las provincias, ¿no? Sí. Pero estas, especialmente las que tienen estos recursos mineros o de hidrocarburos, he trabajado en muchas de ellas. Uh-huh. Y años atrás, cuando trabajando acá, vos veías que sí, estaba la existencia del recurso, pero la situación de no despegue, de poca prosperidad de estas provincias. Ahora, no solo es que han despegado, y son provincias importantísimas que han superado a las tradicionales, por ejemplo, en Producto Bruto. Hablemos de Neuquén y San Juan, Por un ejemplo clarísimo. Uh-huh. ¿Querés que te dé la contrapartida? Sí. Otra provincia riquísima que tiene todos los recursos, por ejemplo, Chubut, y cómo, está bien, no posee el petróleo tipo vaca muerta como No. tiene Neuquén, No, pero bueno. está con una ley antiminera Uh-huh. que está postergando desde hace muchísimos años, ya pasaron 20 años de esa ley, que está postergando uno de los yacimientos que tiene los recursos de plata a nivel mundial más grandes que lo tiene en su territorio. Totalmente. Tenés eso. Y después hay otra cosa más. Las provincias que todavía no han alcanzado ese despegue, porque obviamente están comenzando ahora, por lo menos la actitud que tienen desde el gobierno, los ciudadanos, es encolumnarse detrás de esto. Mendoza era otra provincia que también había postergado el desarrollo de la minería, ahora está detrás de esto. De hecho, se le aprobó hace poco un proyecto dentro del régimen de incentivo para grandes inversiones, un proyecto de cobre importante que tiene ahí dentro de la provincia. Entonces, yo la verdad que veo que sí, esto... O sea, estás comprobando eso también. Estoy comprobando. Y te digo más, ¿sabes qué pasa? Está avanzando tan rápido en algunas provincias el tema del desarrollo de los recursos que precisamente se está enfrentando un desafío importantísimo que es la falta de infraestructura. Total. Carecemos de rutas, carecemos de oleoductos, de gasoductos. O sea, la falta de infraestructura es una consecuencia y derivación de todo lo que comentaste que pasaba antes. Es decir, el recurso estaba, pero no estaba el desarrollo. Entonces, por eso no estaba la infraestructura. Ahora vamos en Fórmula 1 en ese sentido, por primera vez en la historia, yo creo. Entonces vos te das cuenta que la faltante que hay no está preparado el autódromo. ¿Me explico? Exactamente. Está, el gas está. Por eso. Se está produciendo. El problema es el caño. Bueno, para llevarlo. Pequeño detalle. Entonces, el caño, las plantas... Pero bueno, prefiero tener este problema que el otro, ¿no? Claro. Prefiero tener este problema que el otro. Porque lo otro es más fácil de solucionar. Ahora, en este momento, ya de hecho hay cortes de gas a la industria, a las estaciones de GNC, y van a seguir en el invierno debido a la falta de infraestructura. Claro, antes decíamos, bueno, no, importábamos gas porque no lo producíamos, sabiendo que lo tenemos. No, y cuánto y lo que pagábamos. Los barquitos famosos, todo, bueno, hay muchos muchachos que les fue bárbaro con los barquitos. Y exactamente, siempre cuando hay algo que hay que hacer de urgencia, desaparece la transparencia. Olvídate.
Entonces, Olvídate. por supuesto. Olvídate. Esto forma parte de la historia argentina, criolla, nacional, lamentablemente. Bueno, cuando ves pobreza, a ver, la corrupción mata. Y mata no físicamente solamente, moralmente y no económica o financieramente solamente, sino cuando le quita los sueños a las personas, ¿no? Las deja en un estadio para que no salgan de ahí. Está clarísimo, el que no quiere ver eso, y bueno, mucho no se puede decir, ¿no? Creo que para mí estaba claro de siempre, pero bueno, hay gente que no, lamentablemente. Y hoy, cuando empieza a ver otra realidad de todo lo muy bueno del gobierno de Milei, que, insisto, lograron muchas cosas muy rápido, lo de la macroeconomía, que a lo mejor no está todo como debería ser todavía, pero ha sido solucionado en gran medida y muy rápido, reitero, lo cual habla del éxito de Milei en ese sentido, y su equipo, los que estuvieron o los que están. Entonces lo que digo es, falta lo de la micro, ya lo sabemos. Ahora, lo que digo es, si no se hubiese solucionado la macro, ¿te imaginas cómo estaría la micro? Porque si no parece que lo de macro solamente aparte de la micro. No, muchachos, si hubiésemos tenido, que estábamos en el prefacio con el gobierno anterior, de una nueva hiperinflación en la Argentina, obviamente que la micro iba a estar mucho peor de lo que está hoy en día. Así que si cerraron, no sé, la que vos quieras, miles de emprendimientos, comercio, bueno, hubiese sido multiplicado por 10. O sea, poner el número que vos quieras, era lo mismo. Siempre es el mal menor en ese sentido. Así que al reordenar la macro y rápidamente también se hizo algo por la micro. Lo que pasa es que en esta transformación cae mucha gente, no todo el mundo se sabe adaptar, no todo el mundo, la gente es muy cómoda, cambiar hábitos no es fácil. El consumo bajó, claro que bajó, pero no en la medida que se dice. Yo cada vez que voy a hacer una compra veo la gente comprando prenda por todo lado, y ya no solamente por internet, sino ya en negocio. A ver, te doy algo puntual. Me gusta hablar con los ejemplos. Vos antes querías sacar diferencia económica, no comprabas en un buen negocio de Recoleta, de Palermo, de Belgrano. ¿Qué hacías? Ibas a Flores y encontrabas precios. ¿Está bien? Claro. Bien. Ahora esos mismos precios de Flores, sonaron los de Flores, ¿no? Los encontrás en cualquier de los principales barrios, en cualquier. ¿Por qué? Y encima uno no da al contado y lo otro hasta puede ser tarjeteado. Entonces lo que digo es, la competencia es infernal y ahí bajaron los precios. Entonces es de una manera increíble. Entonces, perdóname, eso es un beneficio para la micro y es un beneficio para el consumo y para la gente, y tanto para el que vende como para el proveedor que le trae al que vende a la calle, y también para el que compra. Es un beneficio. ¿Dónde está el perjuicio? Entonces lo que digo es, hay una transformación de cómo comprar. O sea, cambió todo. Eso también hay que decirlo. Y mucha gente no veía eso. No lo veía y lo discutía sin ver esa parte. Entonces lo que digo es, pero sí, este gobierno debe tener en cuenta que sí importa la gente que se cae del sistema. No que me da lo mismo, no lo veo, no me importa, no digo nada, zafo. No, sí importa, mirar para otro lado. No, es muy grave no hacer nada por esa gente. Ojo, yo cuando saco conclusiones, cuando investigo, mucha gente me dice, no, ahora le sacaron a los pobres, le sacaron esto, le sacaron aquello. ¿Cómo la gente habla sin hablar? Este gobierno es el que más está subsidiando a los pobres. En la guita invertida mensualmente supera inclusive a todo lo que hizo el kirchnerismo. Los famosos planes sociales Por que eso parecía te que digo, eran símbolo pero ¿entendés lo que te digo? Digamos, este gobierno ha superado el lo ha asistencialismo. recontra superado. Por eso te digo, y por eso no hay estallido. Ante semejante transformación entre lo bueno y lo malo, el que cae parado y el que cae mal, digo, y el que se fractura la pierna directamente o sin paracaídas, lo que digo es, por eso no tenés el estallido social. Y mirá que la oposición hizo desde el primer día para tumbarlo. Entonces te quiero decir, te imaginas, tendrías estallidos sociales todos los días. ¿Eso por qué? Porque está sostenido por eso. Entonces, digo, fíjate hasta lo obtuso de muchas personas que creen que quitaron eso. No solamente que lo sostienen, sino que encima tienen más que nunca. No, y además... digo, ¿no? Las contradicciones. Ya que tocaste ese punto, hay otro punto acá clave que es que vos decís, que mencionaste el editorial, ¿no? Que es el doble discurso. Fíjate que desde el gobierno te hablan, por ejemplo, combaten esta lucha, Adam Smith, Keynes, la escuela austríaca, ¿no? Le pegan al keynesianismo, ¿no? Sí. Y obviamente la gente por ahí común no le importa tanto eso. No, ni la entiende. Pero precisamente Javier Milei está
es totalmente anti-keynesiano y está aplicando una política keynesianista con la intervención permanente del Banco Central y con el asistencialismo. Que son políticas keynesianas de intervención del Estado. Por eso mi imagen en mis editoriales, que yo lo reiteré hoy, cuanto más este gobierno se obsesiona, si no, no te obsesiones y lo mejorás, pero cuanto más este gobierno quiere diferenciarse del kirchnerismo, más se le parece. Claro, cosa que, por ejemplo, a mí me parece bien que se haga, ¿no? Es decir, porque como decís, hay que atender a las personas. Por eso digo, eso evita el estallido social directamente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas de la minería, ¿no? Que pareciera, claro, al que vive acá en el AMBA y no se da cuenta. No se da cuenta. Por eso te decía, porque mucha gente, vamos a lo que la gente habla y no sabe, y cree saber, o quiere demostrar que sabe y no sabe, habla sin fundamento. Vos le contás a alguien hoy que estas provincias están teniendo y creen que es para solamente los empresarios, o sea, para 5 tipos, 10 tipos, ¿entendés? Los que están en el lobby y todo, porque obviamente que eso pasa, no lo voy a negar, obvio que pasa, pero creen que queda ahí, no. La minería hoy... No es así. Hoy tiene 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Y estos trabajadores, prácticamente la mayoría, son de las provincias. Y encima proveedores. Más toda la red de proveedores. Por eso te digo, entre directos e indirectos. O sea, fíjate, además, estamos hablando, el año pasado, año 2025, las exportaciones mineras fueron 6.000 millones de dólares. ¿No? Se habría incrementado casi un 30%. Para este año está proyectado que van a andar cercano a los 9.000 millones. Sí, pero en el gobierno anterior, ¿cuánto era? ¿A cuánto llegó? No. 3.000, 1.000 y pico. Antes sí. 2.000 y pico. Primero hubo un impulso grande en los primeros años, ahí 2010, 2011. Después empezó a bajar, porque obviamente también bajó el precio de los commodities, claro, y a su vez también bajaron las inversiones. Obviamente. Ahora, pareciera que esto de las exportaciones, yo entiendo, a la gente común parece que no le llega esto. No. Pero no. De alguna manera sí. De alguna manera, indirectamente sí, pero difícil que lo perciba, digamos. Claro, difícil que lo perciba. Pero digamos, todo esto, bueno, contribuye a esa situación. A ver, le va bien al campo, le va bien a los pueblos cercanos donde está el almacén, para hacer la corta. Le va bien a la minería y la familia del tipo que labura en la mina te va a venir a comprar el pan, la leche y todo. O sea, tiene que ver. ¿Cómo que no? La camionetita, el autito, o sea, tiene que ver. Fíjate una cosa. Derraman el consumo. Mira esto, ¿viste el proyecto Vicuña de cobre en San Juan? Sí, totalmente. Bueno, este proyecto de cobre está dentro de San Juan. Ahora, ¿qué ocurre? Hubo un conflicto hace poco porque utilizan una ruta para llegar allí que atraviesa la provincia de La Rioja. Fíjate vos, La Rioja, provincia que no adhirió al RIGI, provincia que no tiene una minería metalífera, pese a que tiene los recursos. ¿Qué logró ahora La Rioja? Que el proyecto Vicuña, precisamente dentro del acuerdo para no interferir en el tránsito de personas, maquinarias, automóviles, móviles, todos que van al proyecto, que parte de esos trabajadores sean riojanos. Está perfecto. O sea que La Rioja, sin tener minería, ¿no es cierto? Sin haber entrado al RIGI, sin tener ningún proyecto, obviamente, cuantioso que pueda desarrollarse en la provincia, pese a que tiene el recurso, te lo recuerdo, de la minería también se está beneficiando. Lo que pasa es que el gobernador que tiene atrasa. Ahora te doy una noticia que va a formar parte de la próxima editorial del programa de la tarde. Si yo te hablo de cuasimoneda, ¿a qué nos remitimos? Crisis de Argentina, una de las tantas, 2001, 2002. En estos momentos, que ya lo hizo en el 24 también, nuevamente La Rioja necesita cuasimoneda. Ah, sí, el famoso chacho. Exactamente, para pagar ciertos sueldos a estatales. Tiene un gobernador que atrasa. El RIGI no se asocia al RIGI, la provincia de Buenos Aires con Kicillof, que quiere ser presidente, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Atrasan. O sea, lamentablemente, hay que reconocerlo. ¿Tengo tiempo para decir algo del RIGI? Un minuto. ¿Un minuto? Vos dijiste provincia de Buenos Aires. Tiene 2 proyectos de RIGI aprobados, pese a que la provincia no adhirió. Uno es el de Sidersa en San Nicolás para la planta siderúrgica y otro es un proyecto de energía eólica en Olavarría. Increíble.
Por eso digo, Imagínate si se hubiera adherido. por eso te digo, pero a lo que voy es lo que es la burrada ideológica / política. La politiquería traza. O sea, más claro imposible. O sea, discutir esto es una locura. Pero bueno, hay gente que se ve Además que el RIGI naturaliza lo anormal. El costo de lo que deja de percibir es de la nación. No, Que totalmente. son impuestos nacionales, Totalmente. los habaneros. Totalmente. Bueno, Hoy en día es una locura. No adherirse es el una impuesto a las ganancias, todo eso Por que eso. se reduce con el RIGI. Es una locura, Fabio. Hoy no adherirse a eso, gubernamentalmente hablando, es una locura. Llegamos al final, Fabio. Gracias como siempre. Te vamos a seguir invitando para poner claridad en todo lo que tenga que ver con minería y petróleo y energía, que es una de las banderas del gobierno, porque es una de las banderas, obviamente, que camina desde el llano y desde el siempre, desde el minuto 1, la hora 0, si se quiere, o minuto 0 de este nuevo gobierno nacional. Pero el mundo va por ahí, hay que ir por ahí. Después está el campo, que también comienza a irle cada vez mejor también. Cosecha récord y demás. Creo que es el camino y los demás van a tener que comprenderlo, ver cómo eso derrama y agarrar alguna de las naranjas justamente que se vayan repartiendo. Creo que de eso se trata, no ver eso y en realidad estás mirando otro canal. Gracias, Fabio, por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación y siempre a gusto estar en tus programas. Igualmente. De este modo llegamos al final y como siempre digo, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chao, hasta el próximo jueves. Entras, buscas y te mudas. Cava Pro.